Quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Rubén Chirinos Leáñez, presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis. Rubén, bienvenido, gracias por estar aquí. Siempre un gusto, Idania, siempre un placer conversar. Rubén, inicia la campaña, o esto que se ha denominado la campaña oficial, partiendo de qué cifras, es decir, en este momento en que, digamos, el pitazo oficial se escucha, ¿cuáles son las cifras a nivel de opinión pública que acompañan este inicio de campaña oficial, como señala el Consejo Nacional Electoral? En este momento estamos arrancando, Idania, con un escenario por mucho favorable para la candidatura de Edmundo González, con un 68.4% de intención de voto, lejos Maduro con 11.3%, luego aparece un pelotón muy pequeño de 4.8%, en donde se apilan Antonio Eccarri, Benjamín Rauseo, Bertucci, en fin, el resto de candidatos suman 4.8%. Hay una incertidumbre de apenas 8.3% y una animadversión del 7.3% por cualquiera de los candidatos. En este momento, Edmundo González tiene una intención de votos que es 6 veces la intención de votos real de Nicolás Maduro. 6 veces, caray. Rubén, se cumplió la promesa en la que nadie parecía creer hace un par de meses atrás, la transferencia de los votos. Es decir, María Corina Machado logró que sus votos, los votos que ella acumuló en la primaria, se transfirieran a Edmundo González. Cierto, se cumplió y de una manera hasta este momento muy eficiente. Estamos hablando de que la base electoral amplia, mayoritaria y arrasadora que ha despertado María Corina Machado, que es en este momento de alrededor del 76%, si ella fuese candidata, ha logrado transferir a Edmundo González buena parte de ello, al colocar a Edmundo González con 68 puntos porcentuales. Apenas hay un 10% aún de desfase. Eso le da un altísimo porcentaje de efectividad en ese trasvase, en ese endoso del voto, hasta el punto, Idania, que 9 de cada 10 votos de Edmundo González son causados, son motivados, son indexados por María Corina Machado. Pues así lo dicen los entrevistados, cuando el 89.6% de los que votan Edmundo González dicen que lo hacen porque es el candidato de María Corina Machado y porque ella les pide votar por Edmundo González. Luego hay otro 7.5% que dice que lo hace porque es el candidato de la plataforma unitaria. Ahí podríamos apilar o hablar de lo que son las estructuras partidistas nacionales que mueven a ese 7.5%. Hablamos del 5% del electorado nacional. Y hay otro luego alrededor de 3 puntos porcentuales que se convierte en 1.8 cuando desglosamos el 68.4% del mundo, que lo hacen por múltiples razones. Pero, y sin lugar a dudas, que de los 68.4 puntos porcentuales de Edmundo González, 61.3 sean producto del endoso y el impulso de María Corina Machado, confirma esa premisa. Se cumple, se está cumpliendo el endoso y de manera muy eficiente, y aún quedan días, por lo tanto ese porcentaje no es descabellado que siga subiendo. María Corina se ha convertido, Rubén, a lo largo de estos recorridos que ha hecho, de estos meses, semanas, en la gran electora nacional. Correcto, es la gran electora, es la gran movilizadora, es el despertador, se convirtió en la campanada que encendió este movimiento telúrico que de a poco se empezó a dar en las bases sociales a nivel nacional y que de manera transversal las corta todas. Estamos, Idania, en un momento histórico, en un momento único. Algunos lo han querido desestimar, lo han querido banalizar, encasillar en un típico evento electoral, y no, estamos en presencia de una movilización que, encabezada por María Corina Machado, que en este momento tendría de ser candidata el 78.1% de intención de voto, algo sin precedentes, es algo inequívoco decir que es la gran electora, es la gran movilizadora, y si bien no está en este momento compitiendo como candidata presidencial, está en un lote aparte en donde figura como la candidata a generar un cambio histórico en el país, algo de lo cual está ella sola en ese lote, en ese nivel.
Es un fenómeno que moviliza masas, en donde el principal elemento, Idania, que une a todos es la gran aspiración de la sociedad venezolana, el reencuentro de la sociedad venezolana, el regreso de millones de venezolanos al país, es la gran amalgama, es el cemento de todo esto, amén de las situaciones críticas económicas de servicios públicos, pero el gran deseo, el gran anhelo de la venezolanidad es el reencuentro, y ella lo encarna, ella lo impulsa, y ella le da todo este poder, el poder de creer que tienen hoy en día los venezolanos, que están creyendo y entienden que creer es muy importante para poder lograr los objetivos, y esto es algo que luego tendremos que estudiar como sociedad. Estamos en presencia de un movimiento telúrico, social, ciudadano, que por primera vez en la historia vivimos los venezolanos. Un tsunami lo han denominado. Ahora, lo que es cierto, es decir, lo dicen muchos analistas de campañas electorales y de fenómenos políticos, ¿no? Es una campaña inédita. Es decir, está hecha sin recursos, sin movilidad aérea, es una campaña a la que no se le apostaba, es una campaña que, como bien señalas, lo dices tú y lo han dicho otros, que será estudiada en el futuro, porque tiene elementos que no se habían presentado, que no se habían visto antes, mucho menos en Venezuela. Cierto. Es fabuloso de alguna u otra manera ser testigos y de alguna u otra manera haber podido prever que este fenómeno estaba en proceso, ¿no? Y que se estaba macerando en las fibras de nuestra sociedad, y verlo cómo se desarrolla. Ciertamente merecerá estudio, merecerá cualquier cantidad de análisis, pero hay un carácter épico, hay un carácter luchador, fajador, intrínseco a la venezolanidad, que se puso a prueba, y fue puesto a prueba en muchos casos producto de los abusos, producto del atropello, producto del cercenar derechos, y nos encontramos con una sociedad que, de la mano de una María Corina Machado y un movimiento que hizo de las primarias un primer acto de rebeldía electoral pacífico, bueno, se fue convirtiendo en un movimiento de naturaleza épico, en donde si a la señora le cierran el puesto de empanadas, la va a vender en una mata, en donde si al señor le quitan una moto, bueno, se usa una bicicleta. Estamos viendo a un ciudadano resiliente que se reconvierte, se adapta ante la adversidad, y de manera épica continúa, lo cual, creo yo, no estaba en el cálculo de algunos analistas y políticos. Coincido absolutamente contigo. Rubén Chirinos Leañez, presidente de la encuestadora venezolana Megaanálisis. Rubén, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. Siempre un placer, Idania, siempre un gusto.